Amén. Dios os bendiga. Buenos días. Bienvenidos todos. Es una bendición podernos reunir todavía, ¿verdad? Es una bendición poder tener hermanos a nuestro alrededor, tener la posibilidad de escuchar juntos la palabra de Dios, de adorar, de alabar y bendecir al Señor. Así que atesoremos las cosas buenas que Dios trae a nuestra vida, esas oportunidades y posibilidades que se nos presentan. Y tenemos que entender que estamos en una escuela y que tenemos que aprovechar el tiempo. Así que aprovechemos cada momento que disfrutamos, especialmente cuando estamos en la presencia del Señor. Vamos a hacer una oración, que el Señor nos ayude en esta mañana a entender lo que Él nos quiere decir por medio de su palabra. Padre, te damos las gracias porque estamos delante de ti en esta mañana y por estar en medio nuestro. Gracias por tu palabra que sigue siendo viva y eficaz, ahora y por toda la eternidad. Señor, deseamos aprender de ti. Queremos conocer mejor tu voluntad. Queremos, Señor, que tú sigas produciendo en nosotros más de tu carácter, más de tu sabiduría, más de tu poder. Que recibamos en esta mañana las palabras de vida, las semillas que van a producir en nosotros, para gloria y honra tuya. Amén. Amén. Bien, vamos a abrir la Biblia, si la tenéis ahí a mano. Antes de nada, ahora que vas a echar mano de tu teléfono seguramente, acuérdate de apagarle el volumen. Por favor, apaguemos el volumen. Antes de que el teléfono suene, pues después también, pero si lo puedes bajar antes, mejor, ¿verdad? Así que acuérdate, si no te acuerdas si lo has quitado el volumen, aprovecha ahora y lo quitas. Estamos en Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo escribió, como sabemos, como mínimo 13 cartas. Y todas están ahí, seguramente escribió más, pero las que se han conservado están ahí en el Nuevo Testamento. Esta en concreto la escribió estando en la cárcel. Sí, el apóstol Pablo estuvo en la cárcel, pero no fue el único de los apóstoles. Prácticamente todos ellos pasaron por prisión. Y no es muy común en nuestro medio ver a los cristianos entre rejas, a menos que vayan a la cárcel a predicar, ¿verdad? Pero los cristianos de la primera época, todos prácticamente experimentaron prisiones, tribulaciones, sentencias, muchas de ellas de muerte, y era algo común en la iglesia primitiva. Todavía lo sigue siendo en algunos lugares del mundo. Por ejemplo, cuando nos llegan los informes de Puertas Abiertas, pues siempre aparece un listado de países que persiguen a la iglesia. Estamos hablando de Corea del Norte, siempre está ahí arriba en la cabeza de la lista. ¿Cuántas veces oramos por ellos? Son hermanos y están allí y pagan un alto precio. Porque hubo un tiempo en Corea del Norte, no me quiero extender demasiado, pero hubo un tiempo en el que era normal tener iglesias abiertas, predicar el Evangelio, muchos se convertían y venían a Cristo y las iglesias estaban floreciendo por todo el país. Sin embargo, llegó una revolución comunista, llegó un dictador, la presión de China, y se acabó el cristianismo, por lo menos el cristianismo libre. Así que las iglesias tuvieron que irse a la clandestinidad y tratar de sobrevivir. La presión fue tan grande y la persecución se hizo tan fuerte que hacerse cristiano comenzó a significar estar en peligro. Y no solamente estar en peligro, sino sufrir las consecuencias. En este momento hay
creo que casi 50.000 cristianos en prisión, en campos de concentración, en trabajos forzados en Corea del Norte. Así que estamos hablando de una persecución en toda regla. ¿Cuántas veces oramos por ellos? Quizá no lo sabías. Quizá no eras consciente de que esto es una realidad dentro del cristianismo de hoy, del siglo XXI. Pero lo es. Y tenemos que tenerles en cuenta. El apóstol Pablo fue uno de esos presos, él lo dice ahí, yo pues, estoy empezando el capítulo 4 de Efesios, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No importa dónde estemos, el apóstol Pablo en ese momento, como digo, estaba en la cárcel. Él no se sentía solo. Y fijaros la expresión preso en el Señor. A veces nosotros cuando escuchamos esa frase, preso en el Señor, nos hace pensar que quizá estar en el Señor es estar preso. Como si de alguna forma seguir a Cristo fuera algo demasiado difícil, demasiado pesado, que no nos da libertad para hacer cosas que antes hacíamos o que nos gustarían hacer. Quizá eso es lo más que nos acercamos nosotros en nuestra cultura, en nuestra civilización, aquí en Europa y en otras muchas partes del mundo. Quizá eso es lo más aproximado que tenemos a lo que es una verdadera persecución. Es que parece que estar en el Señor es como que hemos tenido que abandonar muchas cosas y ya no tenemos la libertad que antes teníamos. Pero Pablo no se refiere a eso. En esta ocasión él se refiere a que está en la cárcel. Y está en la cárcel porque él predica el Evangelio. Y está preso por hablar del Señor. Así que preso en el Señor tiene varios significados, pero también tiene uno muy importante y es que no estoy solo en la cárcel, sigo estando en el Señor. No importa cuál sea mi circunstancia, estoy en Cristo. Esto es algo también que como iglesia tenemos que asumir. Estemos donde estemos, tenemos que considerar que el Señor está con nosotros. No solo decir el Señor está con nosotros cuando estamos reunidos, en todo momento, en toda circunstancia, deberíamos de ser capaces, con convicción, con determinación en nuestros corazones, poder clamar, como Pablo, estoy en el Señor, no importa cuál sea mi circunstancia. Y ahora Pablo va a decir algo que es muy interesante, que es: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo está preocupado por la iglesia. Él está preso y seguramente tiene cierto grado de preocupación por su vida, pero la razón por la que escribe la carta es porque está pensando en la iglesia. Y está pensando si realmente somos conscientes de por qué estamos en la iglesia. ¿Por qué Dios nos ha llamado? ¿Por qué tenemos fe? ¿Por qué hemos creído en el Evangelio? ¿Por qué creemos en la palabra? ¿Por qué creemos en Jesús? Y es importante que comprendamos que la fe que hemos recibido es también para que escuchemos ese llamado. Es la vocación de la iglesia. ¿Te has planteado cuál es tu vocación como parte de la iglesia en el mundo? ¿Por qué formas parte de la iglesia? ¿Para ir los domingos al culto? ¿Por qué formas parte de la iglesia? ¿Porque no te quieres condenar en el infierno y esperas que el Señor tenga de ti misericordia y al final te dé entrada en el reino eterno? ¿Qué piensas tú acerca de cuál es tu llamado?
¿Cuál es tu vocación? ¿Tienes tú un llamado en Cristo? ¿Tienes tú una vocación, una misión? ¿Cuál es? Creo que de vez en cuando tenemos que pararnos y pensar porque hay cosas que se nos olvidan. Y la consecuencia de que se nos olvidan es que ya no cumplimos. Si se nos olvida una misión, lo más normal es que no la cumplamos. ¿No es cierto? Muchas veces queríamos hacer algo, quizás hasta nos lo apuntamos, porque sabíamos que era importante. Lo guardamos en el bolsillo. Hablo de experiencia. A veces me han encomendado algo. Oye, a propósito de que estás aquí, ¿por qué no le das esto a fulanito de tal? Vale. Pero luego se me olvida. Cuando se nos olvida la misión, se acaba la misión. Y muchas veces la vida cristiana es una vida sin misión. Y el cristiano es un cristiano sin misión. ¿Por qué? ¿Porque Dios no cuenta contigo? ¿Porque Dios no lo espera de ti? ¿Porque Dios te conoce y sabe que eres un desastre? No. La razón por la que se acaba la misión es o porque no te has enterado de que la tienes, o, si lo sabes, porque se te ha olvidado. Tenemos una misión. Permíteme decirte que la misión de la Iglesia es la cosa más importante que hay sobre la tierra. Es mucho más importante que toda la economía mundial, es mucho más importante que toda la política, es más importante que toda la ciencia, más importante que todo el conocimiento, que todas las universidades, que todo lo que se pueda desplegar, lo que sea obra humana sobre la tierra, no alcanza ni alcanzará jamás a tener la importancia del llamado, de la misión que Dios le ha dado a la Iglesia. Es mucho más importante que ser el presidente de los Estados Unidos o el secretario general de la ONU. Es mucho más importante que todos los millones que reúne la élite mundial, que no para de acumular dinero. Es mucho más importante que cualquier cosa que venga a nuestra imaginación, no importa si tiene grandes títulos, si tiene premios Nobel o tenga lo que tenga en reconocimiento, si está todos los días en la televisión, si se le alaba, si se le glorifica en este mundo con grandes reconocimientos, da igual. No se acerca en absoluto a la misión que Dios le ha dado a la Iglesia. ¿Somos conscientes de eso? Porque estamos en la Iglesia, somos parte de la Iglesia. ¿Somos conscientes de nuestra vocación? ¿Somos conscientes de la misión que Dios nos ha encomendado? El apóstol Pablo sigue escribiendo: con toda humildad y mansedumbre. La misión de la Iglesia solo puede ser realizada en el Espíritu. Quizá por eso se nos olvide, porque se nos olvida caminar en el Espíritu. Quizá se nos olvide porque se nos pasa que somos templo del Espíritu Santo. Quizá se nos está olvidando que la única diferencia, lo único que nos divide, que nos separa, que nos diferencia, que nos caracteriza a la Iglesia al lado de alguien que no sea creyente, al lado del mundo, es la presencia del Espíritu Santo. Ni siquiera el estudio de la palabra. Mira que el estudio de la palabra es vital.
Es tremendamente importante y hace una diferencia en nuestras vidas. Pero hay personas que estudian la palabra de Dios de manera que no siguen al Espíritu. Y cuando uno estudia la palabra de Dios solo para adquirir conocimiento, para pasar un examen, para conseguir un título, entonces la palabra de Dios se reduce a un libro más. Ahora, cuando la palabra de Dios es alumbrada por el Espíritu y estamos estudiándola no por nuestra cuenta, sino en la presencia del Espíritu, con el oído abierto para que el Espíritu Santo aproveche esa palabra para enseñarnos, eso va a hacer la diferencia. Porque ya no será solamente un libro, ya no serán frases escritas, será revelación del Espíritu, revelación de Dios en nuestros corazones. La misión de la Iglesia no se puede llevar a cabo en nuestro entendimiento, por nuestra inteligencia. La misión de la Iglesia solo se cumple cuando estamos en el Espíritu. La diferencia la hace el Espíritu Santo en nosotros. Y eso es por lo que Pablo, después de hablar de la vocación con que fuisteis llamados, él comienza a hablar de la diferencia que quiere marcar Dios a través de ti y de mí, de los creyentes, de los cristianos, de la Iglesia, por medio de su Espíritu. Quizás te preguntes, bueno, ¿cuándo comienza mi misión? Porque estoy esperando. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué quiere Dios que haga yo? Que me lo revele, porque entonces comenzará mi ministerio, entonces comenzará mi servicio, entonces comenzará mi misión. Pero no es así. Desde el momento en que naciste de nuevo y entraste en la iglesia, entraste también en la misión de la iglesia. La misión más importante de que tú y yo en Cristo podamos llegar a desarrollar, mucho más que lo que llamamos ministerio, mucho más de las grandes obras que podamos emprender, mucho más que eso, muchísimo más que eso, la misión más grande que tú y yo tenemos en este mundo es representar a su reino. Y eso no tiene nada que ver con títulos, ni posiciones. Si eres un cristiano que jamás le van a dar un reconocimiento, que jamás le van a dar un título escolástico, de teología, si eres un cristiano que nunca va a tener una posición en la iglesia, nunca va a tener un ministerio, aún puedes cumplir la misión más importante que Dios tiene para su iglesia en este mundo. Y se llama reflejar a Cristo. Reflejar el reino de Dios. Reflejar la verdad. Y esto no es algo que tengas que hacer necesariamente desde un púlpito. No es algo que tengas que hacer desde una cátedra. No, es algo que tú y yo estamos llamados a hacer desde que nos levantamos por la mañana. Porque lo que nos debe diferenciar a nosotros de cualquier otra persona en el mundo, alguien que no conoce a Dios, es la presencia del Espíritu Santo en cualquier cosa que hagamos. Entendemos entonces por qué Pablo habla de con toda humildad y mansedumbre. Hermanos, es que el Espíritu Santo es así, manso y humilde. ¿Te acuerdas cuando Jesús, lo leemos en Mateo 11, está hablando a los discípulos y está hablando a la multitud y está diciéndoles, si estáis cargados, sobrecargados, estresados,
oprimidos, si estáis llevando demasiadas cargas, si las cosas no funcionan como deberían y estáis tremendamente preocupados, venid a mí, que yo os daré descanso. Pero aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué era Jesús manso y humilde? ¿Por qué él podía decir de sí mismo, soy manso y humilde de corazón? Es porque él caminaba con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era su compañero, su guía. Era la presencia que habitaba en él. Él era consciente de que su cuerpo era el templo del Espíritu. Y él sabía que la misión más importante que le había encomendado su Padre era reflejarle a él. Así que a veces pensamos, ¿por qué perdería Jesús? Estoy seguro que lo has pensado por lo menos alguna vez. ¿Por qué perdería Jesús 30 años de su vida en una carpintería? Quizá no estuvo tanto tiempo en la carpintería, pero ¿qué pasó con todos esos años? Porque ¿qué conocemos de Jesús? El ministerio, ¿sí? El ministerio público. Y parece como que solo existiera eso, el ministerio público. Permíteme decirte que el ministerio público de Jesús fue muy corto. Y eso fue... ¿Por qué? Hermanos, Jesús no perdió el tiempo los 30 años anteriores, ni se dedicó a estar entretenido por ahí hasta que llegara su hora. No estuvo diciendo, bueno, un año más, venga, un año menos, venga, ya falta poco, ya enseguida empezamos el ministerio, entre tanto, bueno, pues venga, voy a hacer 4 cosas aquí en la carpintería, voy a arreglarle esto a la otro y, bueno, esperar, hay que tener paciencia, el tiempo del Señor, no sé qué, bueno, el Señor sabe, ahora me toca esto. ¿Sabes? A veces tenemos una visión un poco extraña de la vida de Jesús que nos hace pensar que lo único que merecía la pena era su ministerio público. Y todos de alguna forma miramos a Jesús con la expectativa de, ay, ojalá yo fuera como Él. Y cuando pensamos en ser como Él, ¿en qué pensamos? ¿Multiplicar panes y peces? ¿Andar sobre el agua? ¿Sanar enfermos? ¿Resucitar muertos? Y parece que no hay otra cosa. Así que cuando eso no ocurre, ¿qué sentimiento se produce en nosotros? ¿Frustración? ¿Qué piensas? Los 30 años de silencio bíblico, en el sentido de que no hay mucho escrito al respecto, fueron años tremendamente importantes en la vida de Cristo. ¿Crees que su padre le puso en la tierra durante 30 años para que no hiciera nada? Solo esperar hasta que llegara el momento de estar en público? No. Jesús vivió siempre reflejando a su Padre. Jesús vivió cada día de su vida mostrando al Espíritu Santo. O Jesús vivió como un hombre carnal, normal y corriente, como un paisano más de Nazaret, discutiendo, peleándose, insultando,
No. Jesús estuvo en misión desde el día en que nació. Jesús estuvo en la tierra reflejando, revelando al Padre desde el mismo momento en que Él pisó este mundo. Y ahora, cuando Dios nos llama a formar parte de la iglesia, nos está llamando a estar en el Señor, a estar en Cristo, a caminar con Él, a hacer su voluntad, a seguir sus pasos, a cumplir su misión. El apóstol Juan lo escribiría así, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es. 30 años sin ministerio público. Y solo una pequeñísima parte de su vida en ministerio público. Pero el ministerio público no es todo el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia es mucho más grande que eso. Es la revelación del Espíritu Santo en la vida de un ser humano. Es la manifestación de los frutos del Espíritu en la vida de un creyente en Jesús. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Sabes que podrías tener un ministerio público y tener un gran reconocimiento y hacer muchos milagros y todo eso y fallar en el ministerio más importante? ¿Sabes que podrías hacer las llamadas obras de Cristo y caminar sobre el agua y multiplicar panes y peces y hacer pescas milagrosas? Podrías hacer enormes milagros visibles y fallar y fracasar en la misión más importante, que es reflejar la presencia del Espíritu Santo en cada cosa que hagas. ¿Cómo si no diría Jesús, lo leemos en Mateo 20 y nos pone a todos un poco los pelos de punta y nos preocupa? ¿Cuándo Jesús hace esa declaración? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Os aseguro que en aquel día muchos vendrán diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre tuvimos un tremendo ministerio público. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque cuando uno se enfoca solamente en el ministerio público, es muy posible que lo que esté pensando no sea en reflejar a Cristo ni en manifestar la gloria de Dios, sino en la gloria que Él se va a llevar a través de ese ministerio. ¿Qué motivos hay en el corazón para desarrollar un ministerio público en la iglesia? ¿Es honrar a Dios? ¿Es reflejar al Espíritu Santo? ¿O es aprovecharse del don de Dios para que Él se vea, para que ella se vea? ¿Somos conscientes de que cuando nos levantamos por la mañana comienza nuestra misión? ¿Somos conscientes de que hagamos lo que hagamos, ya sea desayunando, preparando el trabajo, acudiendo a ese puesto laboral, tratando con las personas,
hablando con el jefe o con el compañero o con el empleado, hablando con la familia. ¿Somos conscientes de que en cada acto de nuestro día hay una misión de parte de Dios? ¿Somos conscientes de que no importa dónde estemos o con quién estemos, tenemos una misión? Reflejar el Espíritu Santo allí. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Sabes? Esta frase puede acabar ahí, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y ya nos parece un gran desafío, porque a veces nos cuesta mucho soportar a nuestro hermano. Nos cuesta mucho soportar a esa persona que la tenemos un poquito en el cajón de los difíciles, de los insoportables, de los que Dios ha puesto en nuestra vida para que desarrollemos paciencia, ¿verdad? Y los vamos aguantando, ¿no? Ahí vamos medio aguantándolos, ¿no? Y decimos, bueno, Señor, tú sabes por qué has puesto a esta persona en mi vida. ¿Sí? Y los tenemos ahí un poquito como en la reserva y, bueno, sí, voy a, vale, venga. Y lo hacemos, y les ayudamos, y les escuchamos, pero estamos pensando, Señor, qué escuela esta, ¿no? De paciencia. Pero no es eso lo que dice el apóstol Pablo, ¿eh? Eso no es lo que dice. Eso no es todo lo que dice. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, en el Espíritu, no en la carne. Porque lo que hacemos en la carne, ¿sabes que podemos hacer muchas cosas buenas en la carne? ¿No? ¿O no? Quizá eres excelente en tu trabajo. Quizás seas, pues no sé, muy brillante porque has aprendido, tienes experiencia, lo desarrollas magníficamente. Es muy posible que la gente te admire por tu trabajo. Lo haces bien, lo acabas bien, quedas bien, tienes buenos clientes o tienes reconocimiento en la empresa por tu gran trabajo. Pero esto no significa que lo hagas en el Espíritu. Hay muchas personas que hacen un excelente trabajo y son insoportables. Hay muchas personas que hacen buenas obras, pero no te puedes relacionar mucho con ellos. ¿Por qué? Porque sus buenas obras están hechas sin el Espíritu, sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabes qué llama la Biblia a eso? ¿Sabes qué dice la Escritura en Isaías acerca de nuestras justicias? Es una palabra, ¿verdad? Eso de trapos de inmundicia es una palabra rara. Porque uno no sabe qué pensar, si es el trapo de lavar los platos o si es el trapo de limpiar los retretes. Uno no sabe exactamente qué es. Pero lo que dice la Biblia es paños de menstruación. Eso es lo que dice el original. Nosotros lo traducimos de una forma que no se vea tan cruel, ¿no? Eso es lo que dice la palabra acerca de nuestros actos de justicia. Escucha, pon lo que quieras ahí. Puedes ponerle un premio Nobel. Mira, consiguió el premio Nobel.
¿Y cómo lo ve el Señor? Como un trapo de inmundicia. ¿Sabes? ¿Conoces esta frase de Jesús? Cuando Él hablaba de que no era importante para Dios ni la riqueza ni el hacerse rico, que había que olvidarse de eso. Y estaba en ese momento allí un grupo de fariseos, un grupo de políticos de Israel, y empezaron a reírse de Él. Reírse, a burlarse de Él. Y Jesús les dijo estas palabras: sois vosotros los que os justificáis a vosotros mismos, pero lo que los hombres llaman sublime, para Dios es abominación. Lo que los hombres reconocen, admiran y lo tienen como algo, qué importante, mira, va a la televisión, le han dado este premio, el otro, esta persona es tremenda, le han declarado hijo honorífico. Y Jesús dice, para Dios es abominación. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón y Dios ve dónde está la ausencia de Él. Dios ve donde no está su espíritu. Y no importa lo bien hecho que esté, no importa lo magnífico que sea en la carne, en el intelecto, en la habilidad, esa persona. Lo que cuenta es la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Si la Iglesia va a hacer una diferencia en este mundo, tenemos que empezar por ahí. Que hagamos una diferencia en el espíritu. El espíritu del mundo, las obras de la carne. El Espíritu de Dios, los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. ¿Somos conscientes de que eso es a lo que hemos sido llamados? ¿Somos conscientes de que esa es nuestra más importante misión? ¿Nuestra vocación? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, deseosos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quieres saber dónde está la presencia del Espíritu? Mira, en esta iglesia hay tanto derramamiento del Espíritu Santo, la gente se cae en el suelo. Enseguida aquella persona dice que se le ha ido el dolor y ya está sanado y salta de alegría. En esta iglesia hay tanta presencia del Espíritu que sube el coro a cantar y de pronto la gente comienza a llorar, a derramarse, lo público, lo que se ve. ¿Estás seguro de que esa iglesia está llena del Espíritu? ¿No será que estás viendo algo de la gracia y la misericordia del Señor sobre esa persona o esas personas y te estás confundiendo? ¿Cómo puedes saber que una iglesia está llena del Espíritu? No lo puedes saber, a menos que vivas con esas personas, a menos que vayas con esas personas, a menos que trabajes con esas personas. ¿Cuál es el testimonio? En la casa, en el trabajo, en la sociedad, donde estemos. ¿Cuál es el testimonio? ¿Es el testimonio de la presencia del Espíritu Santo? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Piensa en ello.
¿Te imaginas lo que pasaría en este mundo si la Iglesia entera, al unísono, en la unidad del Espíritu, estuviéramos reflejando todos juntos la presencia del Espíritu Santo que controla nuestra vida, que nos llena, que nos capacita para reflejar a Dios, para transmitir el amor de Dios, para comunicar la sabiduría de Dios, la paciencia, la bondad, la misericordia, la compasión? ¿Para qué si no queremos la unidad del Espíritu? O la unidad. Porque muchas veces nos podemos confundir entre unidad y unidad del Espíritu. Es lo mismo que carne o espíritu. Los que hemos estado en el ejército, no hay ejemplo más grande en España, como en cualquier otro país, que un ejército para hablar de unidad. ¿Por qué? Porque están todos en el Espíritu. ¿Por eso hay tanta unidad? Y te digo, hay una tremenda unidad en el ejército. Hay una diferencia entre unidad y unidad del Espíritu. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. No como dice el mundo. No llamemos amor a lo que el mundo llama amor. Porque muchas veces lo que el mundo llama amor está muy lejos de serlo. No deja de ser egoísmo. ¿Qué llama Dios amor? Es por eso que Pablo tuvo que escribir 1 Corintios 13. Porque es fácil confundirse. Cuando estamos en medio del mundo recibimos mucha información. Nos lo da la televisión, nos lo dan los compañeros del trabajo, en los colegios, en las universidades. Hay mucha información, por todas partes hay información. Ahora llevamos la información en el bolsillo y en cualquier momento, ¡pum!, ahí apretamos para ver qué nos dice, qué nos enseña. Vivimos en la era de la información. ¿Qué es la unidad del Espíritu? Es el amor de Dios viviendo en nosotros. El amor que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, sino que busca la verdad y se complace en la verdad, que es paciente, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que nunca se apaga, nunca se agota. Es el amor que carga con el pecado y lo cubre. Es el amor que entiende la necesidad de la persona y le sirve. Es la presencia del Espíritu Santo en este mundo. Dios es así. Y su reino es así. El reino celestial y eterno es así. Y Jesús, cuando los discípulos le preguntaron: necesitamos aprender a orar, enséñanos. Y Jesús les enseñó la oración que todos hemos oído tantísimas veces, el Padre Nuestro.
Y el Padre Nuestro dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sabes que podría decir solamente que se haga tu voluntad en la tierra? ¿No? ¿Sería suficiente? Que se haga tu voluntad en la tierra. Es una buena petición. Es algo tremendo. Pero a veces sabemos hacer algo, pero se nos olvida cómo hacerlo, ¿sí? Voy a hacer algo que hace falta, voy a suplir una necesidad, voy a ayudar a un amigo, voy a acompañar a un hermano, voy a hacer algo que es bueno, pero se nos olvida cómo hacerlo. Y ahí está la diferencia. No, si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Y es muy posible que tengas razón, pero no lo estás haciendo a la manera de Dios. Y este es el problema, es que podemos hacerlo, pero no con la presencia del Espíritu Santo. Podemos hacerlo, pero no en el Espíritu. Y si no lo hacemos en el Espíritu, no importa si levantas un muerto, no importa si multiplicas la comida, no importa si haces una obra maravillosa, si no lo haces en el Espíritu, entonces no representa al reino de Dios. No representa a Dios y no representa a su Espíritu Santo. Necesitamos entender el cómo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, a la manera del cielo, tal y como se hace allí, en el Espíritu, en amor sincero, en entrega servicial, por amor. ¿Podemos orar por esto? Hermanos, si no hiciéramos nada más en este mundo que vivir cada día buscando el hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios, habríamos cumplido la misión más importante que se nos ha encomendado. Seríamos la luz del mundo, la sal de la tierra. Seríamos la iglesia de Dios activa, produciendo, dando testimonio, manifestando al Espíritu de Dios en este mundo. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu. Te damos gracias porque tú nos has llamado, nos has dado esta misión, nos has encomendado esta vocación, lo has puesto en nuestros corazones, has alumbrado nuestro entendimiento, nos has hecho comprender. Te pedimos, Señor, que guardemos en nuestro corazón esta revelación, que no hay misión más importante que la de reflejarte a ti. Que no depende de lo que la gente piense o la gente reconozca, lo visible, lo aparente que sea. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti primeramente, a tener comunión contigo, a dejarnos guiar por ti, a tener en nuestros corazones la disposición de obediencia, como leemos en tu palabra, que Dios da el Espíritu Santo
a los que le obedecen. Ayúdanos a revisar nuestro día a día, lo que hacemos y cómo lo hacemos, lo que pensamos y cómo lo pensamos, lo que sentimos y cómo lo sentimos. Que tú puedas valerte de tu iglesia, Señor, para reflejar tu reino, reflejar a tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.